Hola, hola, ¿cómo están? Espero y muy bien. Bienvenido a este nuevo tutorial donde continuaremos confeccionando princesas para nuestra colección. Y en esta ocasión estaremos haciendo a la Bella Durmiente, nuestra princesa Aurora. Para esta princesa necesitaremos primeramente confeccionar su cuerpo base y sus zapaticos, que ya son tutoriales que les he compartido en el canal. Y si aún no los ha visto, en la descripción de este vídeo yo les dejaré los enlaces. Y a pesar de que en esos tutoriales yo les explico bien detallado los materiales que necesitarán, yo acá quiero explicarles todos los materiales que necesitaremos para confeccionar esta princesa en su totalidad. Primeramente necesitaremos hilo de color piel. Yo estoy utilizando la marca Sinfonía. Y de este hilo color piel ocuparemos aproximadamente 66 gramos. Necesitaremos también un tubito de silicón que su diámetro es aproximadamente 1 centímetro. Y no lo necesitaremos completo, solo necesitaremos de 12 a 14 centímetros aproximadamente, pero nunca menos, pues si colocan solo un trocito, yo no les puedo asegurar de que luego la cabecita no se tambalee demasiado, pero con 12 a 14 centímetros sí será suficiente y vean, queda bien firme su cabecita. Además necesitaremos relleno. Yo ocupo relleno 100% hipoalergénico, pero usted puede utilizar el que desee. Esta princesa Aurora mide aproximadamente 29 centímetros. Para los detalles en sus ojitos ocuparemos hilo de color blanco para estas marquitas con solo una hebrita un poquito más larga de este color canela fuerte, pero usted puede utilizar un marrón también para las pestañas y sus cejas. Y estos ojitos de seguridad miden unos 10 milímetros. Vean los 10 milímetros aquí, que es lo mismo que colocarlo acá. Vean, 10 milímetros miden estos ojitos de seguridad. También pueden colocar este poquito de rubor, pero eso es a su gusto, y en ese tutorial del cuerpo base usted verá el rubor que yo suelo utilizar para los amigurumis. También cuando realice ese cuerpo base, la ropita interior en ese tutorial es de color naranja, porque en esa ocasión ya estaba pensando en la princesa Bella. Pero para esta princesa Aurora usted utilizará un color rosita o el color que usted desee. Puede también utilizar color blanco. Yo para este vestidito he utilizado 2 tonalidades de color rosa. Pero si usted tiene solo una, también le aseguro que le quedará bien bonito. El color de rosa un poquito más intenso lo he utilizado en esta parte del vestido, en su ropita interior y en sus zapaticos, y el más clarito solo en esta falda. Ocuparemos también el hilo de color blanco para su volante, para su faldita interior y para estos lacitos. Para el cabello ocuparemos hilo de color amarillo. En esta marca Sinfonía es específicamente el hilo color mango. Y ocuparemos aproximadamente unos 60 gramos. Sí lleva bastante hilo este tipo de cabello, pero queda bien bonito. Y para su corona ocuparemos hilo de color dorado, que si usted tiene un dorado más intenso, un color oro más bonito, aunque no sea la misma marca del hilo, también le puede quedar más bonita la corona y puede resaltar un poco más. En mi caso es el que tengo a mano. Para este hilo yo utilizaré un gancho de 2.5 milímetros. Necesitaremos también alfileres, aguja lanera, tijeras y silicón caliente en caso de que usted desee bien pegar su cabello o para el cierre del vestido, que es otro material que también estaré utilizando. Este cierre yo le llamo pegueta, se utiliza en mochilas, en zapatos, etcétera, pero usted bien puede utilizar un botón, lo que ya debería ser un ojal, puede utilizar un broche o también puede coser este vestidito y fijarlo a su princesa, pero en ese caso ya no sería removible.
porque si otra característica tienen nuestras princesas es que su vestidito es removible y también sus zapaticos. Espero y este tutorial les sea de utilidad y ya para los próximos tutoriales donde estaremos confeccionando el cabello y la corona y el vestido de esta princesa, pues ya usted tenga listo su cuerpo base con sus zapaticos. Entonces pues nos vemos en esos siguientes vídeos. ¡Chao!